Este libro es una crítica al planeamiento y la reconstrucción urbana actuales. Es también, y principalmente, un intento de introducir nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana, diferentes e incluso opuestos a los que ahora se enseñan en todas partes, desde las escuelas de arquitectura y planeamiento hasta los suplementos dominicales y las revistas femeninas. Mi ataque no se basa en objeciones sobre métodos de reconstrucción o en divisiones capilares sobre modas del diseño. Es una crítica más bien a los principios y objetivos que han moldeado la planificación y reconstrucción urbana moderna y ortodoxa. Jane Jacobs, del prólogo del libro The Death and Life of Great American Cities, 1961. Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Desde mediados de los años 40 y hasta entrados los 70, en la época de posguerra y el posterior periodo de crecimiento económico, los planes de renovación urbana de Nueva York, conocido como Urban Renewal Plans, se implementaron en toda la ciudad con una gran intensidad, con el declarado objetivo de transformar y modernizar la ciudad para asegurar así su prosperidad en el futuro. En este marco temporal, la prioridad del planeamiento urbano será eliminar las áreas de viviendas calificadas como barrios marginales o slums, que se consideraban como focos para las enfermedades, la delincuencia y una deficiente calidad de vida, para ser reemplazadas por complejos de viviendas públicas de una mayor calidad y con estándares sanitarios superiores a los viejos tenements o viviendas de aluvión. Ejemplos de esta tendencia será el barrio de San Juan Hill, arrasado para construir el Lincoln Center, o el conocido como Radio Row en el downtown de Manhattan, y que desaparecería para dar paso al World Trade Center original y que hemos relatado en este podcast. Además de crear nueva vivienda, estos planes buscaban estimular la economía urbana durante estas décadas al despejar grandes cantidades de suelo para el desarrollo de proyectos de tipo cívico, institucionales y comerciales clave, como el ya mencionado Lincoln Center, o también la modernización de los campus universitarios con la expectativa de así aumentar la base impositiva de la ciudad y mejorar así su competitividad global. Un componente central de esta visión, impulsada por planificadores clave como Robert Moses, el cual ejercería una determinante influencia entre los años 30 y 60, sería la búsqueda de la mejora en la movilidad, materializada en la construcción de autopistas y vías rápidas para así aliviar la congestión urbana, así como conectar los distritos del área metropolitana de manera más eficiente. Robert Moses sería, por calificarlo de manera formal, un influyente funcionario público y urbanista, nacido en 1888, cuya carrera de más de 4 décadas en la región metropolitana de Nueva York transformaría radicalmente la morfología tanto de la ciudad como de parte del estado. Paradójicamente, sin haber sido nunca elegido para un cargo público, Moses ejercería un poder e influencia sin precedentes, llegando a ocupar hasta 12 cargos públicos simultáneamente, lo que le permitiría dirigir la construcción de una vasta red de autopistas, puentes como por ejemplo el Triborough o el Verrazano Narrows, parques, playas, piscinas públicas, así como masivos complejos de vivienda pública. Conocido popularmente como The Master Builder, su filosofía del desarrollo se centraría fundamentalmente en las infraestructuras a gran escala y la supremacía del automóvil, un enfoque que lo convertiría a la postre en una figura extremadamente controvertida.
Mientras sus partidarios lo verían como un visionario que modernizará Nueva York, sus detractores señalaban que su desdén hacia los barrios tradicionales y las comunidades afectadas resultaría en la destrucción de gran parte del tejido urbano y social existente, exacerbando así la fragmentación social. Pero también, paradójicamente, los comienzos de Robert Moses estuvieron marcados por un fuerte idealismo reformista, así como una extensa formación académica. Nacido en el seno de una familia judía alemana adinerada, Moses estudiaría ciencias políticas en las universidades de Yale, Oxford y Columbia, desarrollando una profunda fe en la meritocracia y el servicio público. Su carrera profesional comenzaría en 1913 en la Oficina de Investigación Municipal de Nueva York, donde se destacará por su brillantez técnica y su habilidad para redactar compleja legislación reformista. Pero el verdadero acercamiento al poder de Moses se consolidaría gracias a su relación con el gobernador del estado, Alfred E. Smith, a partir de 1919. A través de este vínculo, Moses se convertirá en un verdadero experto en maniobrar dentro de la maquinaria burocrática gubernamental, lo que le permitiría crear autoridades y organismos públicos semiautónomos que controlarían sus propios ingresos y presupuestos mediante el cobro de peajes y la emisión de bonos de deuda. Esta estructura burocrática le otorgaría un poder financiero y operativo sin precedentes para promover proyectos de escala faraónica como estos parques, piscinas, puentes y autopistas. Todo esto sin haber sido elegido jamás por sufragio popular para un cargo público. Utilizando fondos federales proporcionados por la Ley de la Vivienda de 1949, que promovía la limpieza de barrios marginales o slum clearance, Moses consolidaría su papel como el maestro constructor de la ciudad. Su filosofía era simple: demoler lo viejo y denso para construir infraestructuras monumentales que facilitaran el acceso en automóvil, creyendo que esta era la única forma de modernizar la metrópolis que Nueva York era ya por entonces. Sus proyectos más infames incluyeron el desplazamiento de más de 7.000 familias y 800 negocios de San Juan Hill, un barrio de clase trabajadora que se ubicaba en el Upper West Side de Manhattan, el cual se justificaría bajo la necesidad de eliminar un tugurio. El resultado de estas políticas se plasmaría también en una vasta red de autopistas y puentes como la Cross Bronx Expressway y el ya mencionado Verrazano Narrows Bridge, que si bien mejoraban la movilidad rodada en la ciudad, también segregaba y destruyó comunidades enteras. La Cross Bronx Expressway, por ejemplo, arrasó con vecindarios vitales en el Bronx, desplazando a miles de familias, en su mayoría afroamericanas e hispanas, dividiendo permanentemente el borough. Este enfoque radical y centrado en la ingeniería priorizaba el flujo de los vehículos sobre el tejido social y económico de los barrios. La crítica principal posterior a esta Ley Federal de la Vivienda es que su título primero se convertiría en una herramienta de destrucción urbana y en la práctica lo que muchos llamaron remoción negra o Negro Removal, al ser las comunidades compuestas por minorías y bajos niveles socioeconómicos las más afectadas por estas demoliciones masivas. La oposición a las políticas de Robert Moses no tardarían en aparecer. La figura más influyente y determinante en esta respuesta a Moses sería Jane Jacobs, cuya movilización comunitaria para detener otro de sus proyectos, como era la Lower Manhattan Expressway, marcaría el punto de inflexión contra este modelo de renovación urbana a gran escala. Sería así como la movilización y la organización popular crecería a medida que los neoyorquinos veían cómo su rico patrimonio histórico y social, así como sus propios barrios tradicionales, eran sacrificados.
Jane Butzner Jacobs nace en el año 1916 en Scranton, Pensilvania, y es ya en 1935, en medio de la Gran Depresión, cuando se muda a Nueva York, donde trabajará como periodista freelance para varias revistas, también para el Departamento de Estado, así como diversos trabajos como taquígrafa. En Nueva York se instalará a vivir en el barrio de Greenwich Village, un entorno claro ejemplo de usos mixtos y que se convertiría en la base de su marco teórico. A pesar de no tener una formación reglada en planificación urbana, su agudeza para la observación y capacidad crítica la convirtieron a la postre en una de las voces más influyentes del siglo XX en este campo. El activismo de Jacobs sería clave, especialmente en la lucha por detener el proyecto de la mencionada Lower Manhattan Expressway, que suponía a la postre la demolición de su propio barrio. Al final de los años 50, Moses pretendía extender la Quinta Avenida a través de Washington Square Park. Mientras este veía el parque como un obstáculo para el flujo del tráfico y el progreso moderno, Jacobs lo entendía como el corazón social y vital del Greenwich Village. Gracias a su capacidad para movilizar a la comunidad y su agudo análisis sobre cómo el tráfico masivo destruye la vida urbana, esta lideraría una campaña que no solo impidió que el parque que hoy conocemos y disfrutamos fuera dividido en dos por una calle de 4 carriles, sino que logró, muy al contrario, que se cerrara definitivamente el tráfico vehicular en este parque en 1958. Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, o The Death and Life of Great American Cities, publicado por Jane Jacobs en 1961, es un libro clave que revolucionaría el campo de la planificación urbana, actuando como una crítica mordaz y fundamentada a las prácticas dominantes de la época, particularmente la renovación urbana masiva y el diseño modernista. El libro es una refutación directa de la planificación urbana de mediados del siglo XX, impulsada por figuras a veces tan referenciadas como Le Corbusier y el propio Robert Moses. Jacobs argumenta en él que este tipo de planeamiento, caracterizado por la limpieza indiscriminada de barrios, los barrios clasificados oficialmente como marginales y la construcción de grandes torres residenciales aisladas con la segregación de los usos, era inherentemente destructiva para la vida urbana. Según su argumentación, estos proyectos no resuelven en absoluto los problemas de las ciudades, sino que crean nuevos páramos urbanos que son inseguros, estériles y antisociales. El corazón de la tesis de Jacobs reside en la observación de los barrios más vibrantes y dinámicos de la ciudad. Jacobs introducirá en él el concepto de los ojos en la calle, eyes on the street. En él sostiene que la seguridad y el orden de una calle provienen de la vigilancia informal y constante ejercida por las personas que la usan, que viven allí y que tienen negocios abiertos en ella. Para que esto funcione, la calle debe reunir 4 condiciones: usos mixtos, manzanas cortas, una mezcla de edificios antiguos, nuevos y variados y con densidad suficiente. Asimismo, este enfoque prioriza al peatón y la complejidad del barrio por encima de las grandes infraestructuras. Robert Moses veía estos barrios densos y antiguos, como el Greenwich Village de Jacobs, como barrios marginales que debían ser limpiados. Jacobs, por el contrario, los veía como complejos sistemas vivos donde la diversidad de usos, la densidad bien gestionada y las interacciones informales, la plasmación de los ojos en la calle, generaban seguridad y vitalidad. Al demoler estos barrios, Moses no solo desplazaba a miles de personas, sino que también eliminaba las condiciones que hacían que las ciudades funcionaran bien. La publicación del libro, coincidiendo con la cúspide del poder de Robert Moses, fue instrumental para cambiar el sentido de la conversación pública sobre el urbanismo. Jacobs desviaba la atención de los grandes planes top-down,
concebidos de arriba hacia abajo, hacia la experiencia urbana y la sabiduría de los barrios construidos orgánicamente. Con el tiempo, el libro se convirtió en el manifiesto de un nuevo movimiento que valoraba la vida peatonal, la complejidad y la participación comunitaria sobre la ingeniería y la estética grandiosa. Su influencia perdura hasta hoy en la filosofía del nuevo urbanismo y las prácticas de diseño urbano que priorizan la escala humana. La crítica de Jane Jacobs a Robert Moses no fue solo una diferencia de opinión entre urbanistas, sino un choque fundamental entre dos visiones opuestas de lo que debe ser la ciudad: la visión tecnocrática y de ingeniería de Moses contra la visión orgánica y humana de Jacobs. I got the book finished finally and thought, now I can think about something else. And for 3 weeks, I did think about other things. Then I opened the New York Times one morning and found that our own area of the West Village was going to have an urban renewal project in it. El enfrentamiento entre ambos culminaría en la batalla por la citada Lower Manhattan Expressway. Moses, con un poder casi absoluto, planeaba una autopista de 10 carriles que habría arrasado con buena parte del sur de Manhattan. Jacobs lideraría con éxito una coalición de residentes y activistas que se movilizaron en contra del proyecto, argumentando que sacrificar la vitalidad comunitaria por la velocidad del automóvil era una locura urbanística. A pesar de la encarnizada rivalidad entre Jacobs y Moses, representando la lucha entre el poder institucional y el activismo comunitario, estos solo se conocieron personalmente en una ocasión y de manera breve. Este encuentro aislado ocurrió en una audiencia pública a finales de los años 50. El conflicto entre Jacobs y Moses se desarrollaría principalmente a través de escritos, y las protestas y las batallas políticas, convirtiéndose en una legendaria rivalidad indirecta que simboliza la cesión de la planificación modernista autoritaria a manos de la voz de la comunidad. Robert Moses había concebido la Lower Manhattan Expressway, la LOMEX, como una pieza maestra de su visión urbanística, diseñada para conectar el túnel Holland con los puentes de Manhattan y Williamsburg. Su plan consistía en una autopista elevada de 10 carriles que atravesaría lo que hoy conocemos como Soho y Little Italy, con el objetivo de aliviar el congestionamiento crónico de las calles en superficie y modernizar el flujo industrial de la ciudad. Sin embargo, este proyecto habría requerido la demolición de cientos de edificios históricos y el desplazamiento de miles de residentes y negocios locales. La victoria de Jane Jacobs y el movimiento comunitario contra la LOMEX se consolidaría cuando la presión popular logró cambiar la postura de los líderes políticos cruciales de finales de la década de los 60. El principal responsable de la cancelación del proyecto a nivel municipal sería el alcalde John V. Lindsay, quien finalmente retiraría el apoyo de la ciudad a Moses, reconociendo el abrumador rechazo de los residentes de barrios vitales como Greenwich Village o el Soho. Finalmente, el golpe de gracia le sería asestado por el gobernador del estado, Nelson Rockefeller, cuyo apoyo y financiación a nivel estatal eran indispensables. Ante la intensa movilización ciudadana liderada por Jacobs, la creciente oposición política y el cambio en el clima de la planificación urbana, Rockefeller optó por negar los permisos y financiación necesarios, lo que significaría a la postre la cancelación definitiva del proyecto. Esta acción conjunta de los líderes políticos electos, obligados por el activismo de base, no solo detuvo una autopista, sino que marcaba un hito en la historia urbana al poner fin a la era de la planificación dominada por Robert Moses.
Su victoria no solo salvó barrios históricos de Nueva York, sino que también desmanteló simbólicamente la era de Moses, demostrando que la organización comunitaria podía triunfar sobre la autoridad centralizada y la ingeniería a ciegas. La crítica de Jacobs se convirtió en el fundamento teórico para un urbanismo con todos los defectos que aún conocemos, más sensible, humano y participativo, marcando el fin del dominio indiscutible del maestro constructor. Paradójicamente, con el paso del tiempo y de las décadas, también han aparecido voces escépticas y críticas a algunos de los planteamientos de Jane Jacobs. Su activismo es la base del llamado movimiento NIMBY, siglas en inglés de Not in My Backyard o No en mi patio trasero, rasgo de sus exitosas campañas contra los proyectos destructivos de renovación urbana. Sin embargo, si bien Jacobs lucharía por proteger comunidades diversas del desplazamiento, hoy en día el término NIMBY a menudo es invocado por residentes, frecuentemente de zonas de alto nivel de ingresos, para bloquear la creación de nuevas viviendas asequibles o desarrollos de mayor densidad, utilizando el lenguaje de Jacobs sobre la preservación del carácter para oponerse, irónicamente, al mismo tipo de vitalidad y diversidad que ella misma defendía. Jane Jacobs y su familia se mudarán a Toronto en 1968, ciudad donde continuaría su trabajo como escritora, socióloga y economista, publicando obras como La economía de las ciudades y la riqueza de las naciones, extendiendo sus observaciones sobre la vida urbana y la teoría económica. Su legado perdurará en el movimiento del nuevo urbanismo y en el enfoque de planificación centrado en el peatón y las comunidades. El declive y fin del poder de Robert Moses sería en todo caso un proceso gradual que se extendió durante la década de los 60 y se debería a una combinación de crecientes críticas públicas, cambios en el panorama político y, como veíamos, la derrota de sus proyectos más ambiciosos, la creciente visibilidad de los impactos negativos de las infraestructuras a gran escala transformó su imagen de maestro constructor a la de un villano despiadado que anteponía el hormigón al bienestar humano y social de los barrios. Políticamente su poder se desmoronaba a medida que los nuevos políticos y alcaldes, como el alcalde Robert Wagner Jr. y el mencionado gobernador Nelson Rockefeller, se volvieron menos dependientes de él o se atrevieron a desafiarlo. El gobernador Rockefeller, por ejemplo, aceptaría inesperadamente en 1962 la dimisión de Moses, acción que éste ejercía de forma rutinaria en varios de sus cargos estatales, despojándolo de gran parte de su autoridad sobre la construcción. La carrera de Robert Moses llegaba a su fin oficial cuando fue destituido de su último cargo relevante en 1968 como presidente de la Autoridad de Desarrollo de los Parques Estatales de Nueva York, cerrando así más de 4 décadas de reinado. Aunque se retiraría a Long Island, falleciendo en 1981, el golpe final a su reputación y legado vendría en 1974 con la publicación de la biografía ganadora del premio Pulitzer del autor Robert Caro, llamada The Power Broker. Este libro no solo documenta meticulosamente su ejercicio de poder sin control y su indiferencia hacia los menos favorecidos y las minorías, sino que también solidifica lo que por aquel entonces supuso una nueva narrativa histórica sobre su legado, marcando el fin de su era y un cambio hacia un nuevo paradigma en el urbanismo.
El libro comienza presentando a Robert Moses como un joven idealista y brillante, apasionadamente comprometido con la reforma progresista y la erradicación de la corrupción en la administración pública de Nueva York. Sin embargo, sus primeros intentos de lograr un cambio se vieron frustrados por la arraigada maquinaria política del Tammany Hall, una poderosa maquinaria política del Partido Demócrata que dominaba la política de la ciudad de Nueva York durante más de un siglo, ganando la lealtad de las comunidades de inmigrantes, especialmente los irlandeses, a quien ofrecía servicios esenciales como empleos o ayuda social a cambio de sus votos y su apoyo incondicional, un familiar sistema conocido como el clientelismo. Este fracaso inicial enseñaría a Moses una lección crucial que cambiaría su enfoque sobre la vida, resumiéndose en un concepto, el de que el idealismo es inútil sin poder. A partir de entonces dedicaría su vida no a ser elegido, lo cual no logró en su único intento de acceder al cargo de gobernador del estado, sino a acumular y ejercer poder a través de los cargos no electos. El legado más visible y definitorio de Robert Moses que podemos experimentar hoy es la vasta red de infraestructura automovilística que cimentó la Nueva York moderna. Arterias de tráfico que hoy conocemos, incluyendo puentes, así como túneles vitales para la movilidad entre los boroughs de Nueva York. Su obra más significativa, sin embargo, fueron estas autopistas, expressways y parkways, como la ya infame Cross Bronx Expressway o la Brooklyn Queens Expressway, la BQE. Estas vías, aunque esenciales para el tránsito masivo, son también su herencia más controvertida, al haber dividido estos boroughs y priorizado el flujo vehicular sobre la habitabilidad de los barrios. Otro componente fundamental de su herencia son los grandes espacios públicos y parques que diseñó y expandió. Moses estaba en cierto modo obsesionado por la idea de proporcionar ocio a las masas. Crearía el fundamental Jones Beach State Park en Long Island, un modelo de destino recreativo planificado no sin algunas sombras en cuanto a la dificultad de acceso de visitantes en transporte colectivo. En la ciudad y en su vertiente más amable, su influencia se plasma en la expansión de los sistemas de parques y la construcción de cientos de áreas de juego, siendo el ejemplo más claro Flushing Meadows, Corona Park, el cual sería sede de 2 ferias mundiales y se erige como el pulmón verde fundamental en Queens. Jane Jacobs dejaría un legado fundamentado en la vitalidad de la calle y la escala humana, defendiendo que la seguridad y el dinamismo de una ciudad dependen de su densidad, de la mezcla de los usos y la preservación del tejido histórico frente a las grandes infraestructuras. Actualmente, estos conceptos se hallan plasmados en Nueva York en su normativa urbanística, la Zoning Resolution, a través de mecanismos como los distritos de uso mixto, de abreviatura MX, que permiten la coexistencia de usos residenciales y comerciales, además de los requisitos de Active Street Frontage, que obligan a instalar unos determinados porcentajes de cerramiento transparente en planta baja para fomentar así los denominados ojos en la calle. Asimismo, su influencia es palpable en la creación de zonas de preservación histórica y en los procesos denominados ULURP, un proceso de revisión que busca garantizar que cualquier modificación urbanística deba pasar por el escrutinio de diversos escalones comunitarios y políticos, empezando por los community boards hasta la firma final por el alcalde previa a su aprobación. Muerte y vida de las grandes ciudades americanas es todavía
hoy en día una lectura crucial porque, a pesar de haber sido publicada en 1961, continúa siendo quizá la crítica más influyente, así como accesible para todo tipo de lector al planeamiento urbano moderno. Al desafiar la ortodoxia de su época y basar sus principales teorías en la observación directa y empírica de barrios tan activos y vitales como era el Greenwich Village de los años 60, este libro ofrece un manual verdaderamente atemporal para entender por qué algunos barrios y ciudades sobreviven y prosperan orgánicamente, mientras que otros, concebidos por diseñadores realmente desconectados del terreno, fracasan estrepitosamente en la misión de fomentar entornos para una vida social y económica próspera. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.